Hechos 21:8. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No dice que eran profetas, dice que ellas profetizaban, o sea, tenían un don espiritual como de profecía. ¿Cómo reciben ellas ese don? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 16. Por favor, Hechos capítulo 2, versículo 16. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, mire lo que sucedió. Se da el cumplimiento de la profecía de Joel. Ojo. Y el apóstol Pedro, hablando a la multitud, les dijo, cuando los tildaron a ellos de que estaban borrachos: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, la manifestación de los dones espirituales son una evidencia de que el Espíritu de Dios está operando en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. En el Antiguo Testamento había ministerio de profeta. Los que profetizaban es porque eran profetas como tal. En el Nuevo Testamento tenemos profetas, tenemos cristianos que pueden ser maestros, que pueden ser evangelistas, que pueden ser hermanos de la iglesia, y tienen el don de profecía, como lo tenían las hijas de Felipe. ¿Por qué se da esto? Porque es el cumplimiento profético de la profecía de Joel. Mire que el texto claramente dice que en estos días, cuando viniera el Espíritu Santo, bueno, entre otras cosas, ¿cuántos aquí tenemos el Espíritu Santo? ¿Seguro? Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos alguno de los dones que estamos mencionando. No todos tenemos el don espiritual de profecía, eso es claro. Pero en algún momento nos movemos en el don funcional u operacional de profecía, cuando aconsejamos conforme a la palabra, cuando evangelizamos, cuando enseñamos la palabra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la palabra profética, de la profecía más segura. Ahora, nosotros no podemos cegarnos a una realidad espiritual. El cumplimiento y los dones que se iban a evidenciar con la venida del Espíritu Santo. Dice claramente el texto en el Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hay algunos ministerios, hay algunas personas que luchan y dicen que no, que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Pero yo veo en la Escritura que el texto dice que el Espíritu Santo iba a usar a hombres y mujeres, y aún en un don profético. Y es lo que hacían las hijas de Felipe, profetizaban. Dice, y los jóvenes verán visiones. Yo no sé si en algún momento Dios le ha concedido tener visiones, de ver en el mundo espiritual, de ver literalmente algo que va a suceder. Eso es natural dentro de la iglesia. Ahora, dice la Escritura, y vuestros ancianos soñarán sueños. Es importante discernir cuándo los sueños son de Dios, cuándo es algo de mi propio yo, de mi propia carne, o cuándo el enemigo mismo
quiere infundir temor sobre la vida de las personas. Y dice, y de cierto, o sea, confirma, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Por eso hay una doctrina también que enseña que para que alguien sea lleno del Espíritu Santo debe hablar en lenguas. Eso va en contra de lo que está diciendo la misma profecía. O sea, yo puedo ser lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas. Puedo profetizar, puedo tener otros dones, puedo vivir una vida conforme a la palabra de Dios en integridad y santidad. Eso no lo hago en mis fuerzas. Eso lo hago porque el Espíritu Santo está trabajando en mí y me preserva del pecado. Entonces la evidencia de la llenura del Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas, porque cuando vino el Espíritu ellos hablaron en lenguas y ellos también profetizaron. Y no solo profetizaron diciendo, así dice el Señor. Mire el apóstol Pedro, después de que negó a Jesús, cómo él está profetizando, pero no está profetizando porque vino una palabra inspirada de Dios. Está predicando el evangelio lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Entonces es importante que usted y yo entendamos esto. Ahora, vamos a mirar, yo no recuerdo si hace 8 días lo mencioné, pero vamos a pasar la siguiente diapositiva. Hay unos distintivos de las personas con el don de profecía. Ojo, estoy hablando del don de profecía, no del profeta como tal. Es una persona muy bibliocéntrica, o sea, conoce la escritura, puesto que la profecía se fundamenta en la palabra de Dios y no meramente en la experiencia humana. Descubre pecado y engaño en otros con el fin de la reconciliación con Dios. O sea, normalmente, y lo expliqué la semana pasada, la profecía es dada para edificar, para consolar, para animar a la iglesia o exhortar a la iglesia. ¿Sí? La profecía no es para decir que Dios te va a dar casa, carro y te va a llenar de dinero. Usted nunca vio a los profetas ni a los que usaron el don hablando de ese tipo de cosas. Produce con su palabra convicción, arrepentimiento y edificación. Y esta persona tiene que tener una sensibilidad a la guianza del Espíritu. Esto es muy importante. Porque yo debo entender si Dios me va a usar a mí en una palabra profética, para que yo dé una palabra profecía en algún momento, entender que eso es de Dios. Entonces se requiere la sensibilidad para saber que es el Espíritu Santo el que está trayendo esa palabra en mi vida para dársela a la iglesia, y se requiere la fe para poder dar la palabra, porque a veces usted puede recibir la palabra, pero usted dice, no, pero yo creo que esto es mi carne. Yo creo que eso es cosa mía, que a mí me parece. Y entonces no te atreves a dar la palabra porque tienes miedo de fallar, porque tienes un celo y no quieres decir algo que Dios no está diciendo, y eso está bien. Pero mi hermano, si Dios le está hablando personalmente, hay alguna señal, hay algo que Dios pone en uno para saber que es de Dios. En mi caso, cuando Dios va a traer una palabra profética y quiere usar mi vida, yo siento un vacío en mi estómago, algo en lo que yo le digo al Señor, Señor, confírmame que es la palabra que quieres para la iglesia. Y yo literalmente siento al Espíritu que me insiste en esto, y ahí puedo fluir en una palabra profética. Pero hay gente que lo hace por emociones. Yo recuerdo alguna vez estábamos en una vigilia. Bueno, menos mal que eso no sucede acá en la costa, no, aquí no, eso pasa allá en Medellín. Y había un pastor que es profeta también, y se acercó otro pastor y le dijo, pastor, profetice pues. Y él le dijo, así literalmente le dijo, ¿qué es la bobada tuya? Si Dios no habla, ¿yo cómo voy a profetizar?
Si Dios no me está diciendo nada, ¿yo cómo voy a profetizar? Yo no me puedo poner a inventar porque alguien quiere que, ay, qué bendición la reunión, hubo profecía, alguien se levantó, habló en lenguas y hubo alguien que interpretó esas lenguas, o hubo alguien que dio una palabra profética. Pues hermano, yo esta mañana le estoy profetizando, porque le estoy hablando de la palabra de Dios. Y como les dije la semana pasada, esta es la profecía segura. Entonces se requiere esa sensibilidad al Espíritu Santo. Ahora, las cualidades de las personas con el don profético tienen discernimiento, son francos. De hecho, tanto aquel que tiene ese don espiritual de profecía y el profeta no es muy querido, porque es muy certero, porque es muy franco en decir las cosas, es sensible al Espíritu, es celoso de la palabra, tiene un celo por la palabra, por la iglesia, es convincente, es bibliocéntrico y actúa en fe. Hay un momento en que nos tenemos que soltar. Mire, ¿cómo me di cuenta yo que tenía el don espiritual de profecía? Porque en algún momento yo callé la palabra. ¿Y sabe qué hizo Dios? Puso a otro a profetizar lo que él ya me había hablado a mí. Y yo decía, Señor, o sea que yo tengo ese don de profecía. Y eso no pasó una vez. Ahora, Dios es tan sabio que nos va llevando en fe, para que nos vamos soltando, para que vamos usando los dones. Y déjeme decirle, en mi experiencia personal, es mejor ser cauto, es mejor ser celoso y no ir a decir cosas que Dios no dijo. Pero Dios te va a guiar en el uso de los dones. Ellos se van a evidenciar. Y hay un momento en que no vas a poder resistir el decir una palabra. Y vas a ver que esa palabra va a traer bendición a la iglesia o a las personas que están allí contigo. ¿Cuáles son las advertencias de este don? Necesitan tomar en cuenta que los oyentes pueden rechazar el mensaje si no llega con amor y compasión. Recuerda que antes de entrar a estudiar los dones, hablamos que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: yo les muestro el camino más excelente. Y el camino más excelente está en 1 Corintios 3, que es el amor. Mira, usted y yo podemos saber mucha Biblia. Usted y yo podemos ser buenos consejeros, podemos ser buenos maestros. Usted y yo podemos ser profetas. Usted y yo podemos tener el don de fe y de milagros. Pero si no tenemos amor para ministrar el don, lo que vamos a hacer es dañar a la iglesia. Lo que vamos a hacer es dañar a los hermanos. Y algunos dicen, no, es que yo soy muy franco, es que yo soy muy frentero, es que el profeta es así. Sí, pero debe cuidarse de cómo dice las cosas. Porque si el don es para edificar y es para bendecir al hermano, y yo lo que llego es con un juicio, juzgando a la persona no me va a recibir el mensaje. La persona va a rechazar el mensaje. Otra de las advertencias es evitar el orgullo y la soberbia. Algunos se creen más espirituales porque tienen un don de ciencia, porque tienen un don de profecía. Es que Dios me usa en profecía. Y usted puede decirle, y a mí también. Porque usted habla la palabra de Dios, porque usted aconseja con base en la palabra de Dios, porque usted enseña la palabra de Dios. Y algunos se creen más espirituales. No, los dones no tienen que ver con espiritualidad, porque los dones son un regalo de Dios. Por eso hay que evitar el orgullo y la soberbia. Evitar creer que el uso del don les hace personas maduras o más espirituales. Evitar la presunción por el hecho de tener el don, no estar dando mensajes sin la dirección de Dios. Son presumidos. Algunos
por mostrarse importantes y por mostrarse más espirituales, empiezan a decir profecías y a hablar cosas que Dios no ha dicho. Y eso es de mucho cuidado, porque hay personas que han sido dañadas por esas profecías. Por ese Dios me mostró, por ese Dios me dijo. Por eso en el siguiente don vamos a ver cómo, bueno, les enseñé también cómo evaluar la profecía. ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra. Pero hay un don que nos ayuda a evaluar un mensaje, una predicación, un mensaje profético, y es el don de discernimiento de espíritus. Es el siguiente don. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Está en 1 Corintios 12, versículo 10. Es la capacidad dada por Dios, escuche esto, para reconocer el espíritu que está operando en la persona. Si es divino, si es diabólico o si es humano. O sea, a usted y a mí, escúcheme esto por favor, nos puede hablar a través de una persona, nos puede hablar Dios, nos puede hablar el diablo y nos puede hablar la persona como tal. Entonces, ¿yo cómo sé quién me está hablando? Discernimiento de espíritus, conocimiento de la palabra. Este don es especial para saber quién está hablando. Tiene la capacidad de juzgar una situación. Es sensible para distinguir la verdad y el error. Y me voy a quedar un momentico aquí en este don porque es muy importante. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios 11, 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás va a tratar de tomar la profecía y manipularla para engañar al cristiano, para engañar a la iglesia. Él se disfraza como ángel de luz. Le voy a mostrar un caso en Mateo capítulo 16, versículo 23. Este pasaje bíblico, Jesús estaba diciendo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea entregado en manos de los sacerdotes, en manos de los gentiles, que sea crucificado, pero también dijo, y al tercer día sea levantado de entre los muertos. Cuando Jesús le está hablando esto a los apóstoles, Pedro viene y le dice a Jesús, Mateo 16, 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La pregunta es, ¿quién le estaba hablando a Jesús? ¿Quién? ¿Pedro? El mismo diablo. Por eso Jesús discierne lo que está sucediendo. ¿Quién le está hablando a él? Y no podemos decir que Pedro estaba endemoniado, como algunos han dicho. Pedro tiene un argumento, y en este momento es un instrumento, ojo, es un instrumento del enemigo, porque Cristo acaba de decir: es necesario que yo vaya a Jerusalén. Es necesario que Él muriera en la cruz. Es necesario que Él fuera levantado de entre los muertos. Yo le pregunto, ¿qué tal si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? Embalados nosotros.
Y quiero que usted en esta mañana discierna quién es el que a veces le habla a usted. Ojo, Pedro era un cristiano, ¿o no? Y a veces hay cristianos que nos dan malos consejos, que van en contra de la verdad de Dios. Hay cristianos que nos incitan, ojo con lo que le voy a decir, a pecar, de una manera sutil. Pedro viene y le dice a Jesús: Señor, pero que no acontezca así, que no sea así. ¿Qué necesidad tienes tú entonces de ir allá para que te maltraten? Tú eres el Hijo de Dios. Le está dando argumentos lógicos. ¿Qué hizo Satanás? Y escúcheme, siempre él hace eso. Vaya a Génesis capítulo 3, en la caída del hombre. ¿Qué hizo con la mujer? Le dio argumento lógico. Le dijo: ¿cómo que Dios ha dicho que no comas de ese árbol? Sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y sabe qué dice el texto? Eva se deja convencer. Dice: y vio Eva que el árbol era bueno, que era agradable para alcanzar sabiduría. Note, él le da un argumento y ella ya no mira el árbol como ella misma sabía que lo debía mirar. Ella misma dijo que no podía ni tocarlo para no morir. Ahora ella mira el árbol porque Satanás puso un argumento en su mente y en su corazón. Es que Dios es egoísta y Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol serás como Dios, sabrás el bien y el mal. Argumentos lógicos. Y es lo que Pedro trata de poner en la vida de Jesús. Es lo que Satanás obviamente no quería que Jesús fuera a la cruz. Esto, mi querido hermano, debe ponernos en alerta a nosotros. Porque a veces hay dentro de la iglesia personas que están en contra de la doctrina de Dios, que están en contra de la verdad de Dios. Son antagonistas. A veces no vienen realmente a aprender la palabra, a recibir la palabra, sino es como el ministerio de los fariseos. A ver si el pastor se equivoca en algo para decir: vio, eso no es así. O si hay una doctrina o algo que el pastor menciona y él no está de acuerdo, entonces dicen: no, mira, eso no es así. ¿Cuál es un argumento que se ha sembrado en la iglesia hoy? El argumento de que no hay necesidad de congregarse. Y aún pastores han predicado eso. Pero la Biblia dice que Jesús venía a la sinagoga como era costumbre. Y la Biblia dice que como estamos en los días finales, debemos congregarnos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero algunos se han dejado permear. ¿Quién le está hablando allí? Yo quiero plantearle varias situaciones. Note cómo Pedro quiere oponerse a que Jesús haga la voluntad de Dios. Hay personas, si usted está teniendo un problema en su matrimonio y viene alguien y le dice: divórciate, ¿quién te está hablando? Dios. ¿Y por qué hay personas que se atreven a decirle a hermanos en la iglesia que se divorcien? ¿Quién dijo que el divorcio es una opción? ¿Por qué hay hermanos que le dicen a otro: mira, esa situación que estás viviendo con tu jefe, esa situación que estás viviendo con tu líder? No, hermano, no tiene que someterse a eso. ¿Quién le está hablando allí? Dios. Para mí quedan dos opciones: o te está hablando Satanás o te está hablando el hombre.
¿Cuántas veces nos hablan y nos dejamos permear de la verdad? ¿Cuántas veces? Eso no hay necesidad de orar tanto. Eso no hay necesidad de ayunar. Ya Jesús ayunó por nosotros. Estamos viviendo en la gracia. Pero la Biblia dice que usted y yo tenemos luchas en nuestra carne y que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y para yo darle lugar al Espíritu, debo conocer la palabra, debo humillarme delante de Dios, pedirle a Dios que me ayude a transformar o a ser libre en esa área donde hay una atadura. No, hermano, ¿a qué va a ir a esos ayunos a la iglesia? Y mire esta otra. Es que yo no voy a diezmar. Yo no diezmo en la iglesia. Porque es que yo no sé en la iglesia en qué gastan la plata. ¿Usted cree que tenemos derecho a no pagar impuestos? ¿Usted sabe el gobierno en qué se gasta la plata? ¿Usted sabe el alcalde en qué se gasta la plata? Y vaya, compre un producto. Vaya ya a la Olímpica y diga: no, yo no voy a pagar el IVA porque yo no sé el gobierno en qué se gasta la plata. Para que mire al cajero, reísele en su cara. Hermano, eso es lo que vale el producto. Y ahí va a pagar, y ahí va incluido el impuesto. Y hay que pagar impuestos. ¿Quién habla ahí? Cuando alguien quiere que yo me rebele en contra de la verdad de Dios, yo necesito discernimiento. Y eso no tiene que ver en mi rango. Déjeme decirle que aún como pastor, en algún momento he recibido malos consejos, buenos consejos, y en algún momento, por no discernir, también me he equivocado. ¿Quién nos habla? Y algunos dicen: pastor, es que yo no sé en qué se gasta la plata en la iglesia. Bueno, yo no tendría que contarle esto, pero le voy a contar algunas cosas. De lo que entra a la iglesia por diezmo, el 13% va a la zona. La iglesia paga el diezmo de diezmos. ¿Para qué eso? Para sostener iglesias, para ayudar a pastores que están en iglesias pequeñas que necesitan ayuda. Para ayudar, incluso se ha ayudado a la remodelación, construcción de algunas congregaciones. 2% va para fondo misionero, para ayudar a los misioneros que están en otro lugar. Y 1% para la parte administrativa de la misión. Pastor, ¿y lo otro? Bueno, si usted se ha dado cuenta, cuando llegamos aquí no había una puerta, un portón, ya lo tenemos. No había un sonido como el que tenemos acá, ya lo tenemos. Compramos micrófonos, compramos monitoreo para los músicos, compramos un computador que necesitábamos. Hemos invertido en la iglesia. Ahora, ¿cuál es tu excusa ahora para no diezmar y ofrendar? Corazón. Y tienes que discernir qué se mueve en tu corazón. Tienes que discernir, tú siendo un cristiano maduro y siendo un líder aún de la iglesia, porque tú no le das al Señor lo que a Él le corresponde. ¿Cuál es el argumento que alguien sembró en tu vida para pecar? Y como lo decía ahora, alguien te va a decir: no, ¿cómo va a perdonar a esa persona? ¿Quién te está hablando ahí? ¿Quién te está hablando allí? Cuando alguien te dice que no perdones, cuando alguien te dice que vayas en contra de un principio bíblico, a veces nos dejamos convencer, hermanos. Pero aquí se requiere discernimiento. Quiero leerle un texto más. En Lucas capítulo 9, versículo 51.
Mire lo que dice la palabra, Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, mire lo que hicieron. Sus discípulos Jacobo y Juan, por algo les decía los Boanerges, ¿no? Dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Señor, así como no te quieren recibir, es que tú eres el Hijo de Dios, tú mereces ser bien recibido. Entonces, Señor, hagamos que descienda fuego del cielo y que los consuma, para que respeten. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no saben cómo están hablando. ¿Quién está hablando a través de ustedes? Y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ellos le están diciendo a Jesús: Jesús, autorízanos para que estos samaritanos que no te reciben bien, entonces descienda fuego del cielo y los consuma. Y Jesús dijo: ese pensamiento es un pensamiento diabólico, porque yo no vine a condenar las almas, yo vine a salvarlas. Jesús tiene discernimiento. Jesús entiende quién le está hablando. Vaya a Hechos capítulo 13, versículo 6. Hechos 13, 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Ojo con lo que hay acá. Mago y falso profeta. O sea que hacía milagros, señales engañosas. ¿Cómo discernir eso? ¿Cómo discernir? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, el falso profeta, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y Pablo lanza una palabra donde iba a quedar ciego. Pero note el discernimiento. El discernimiento me da la capacidad de evaluar una palabra, de evaluar un consejo, de evaluar una situación y entender: ¿me está hablando Dios? ¿Me está hablando el diablo? ¿Es cuestión del hombre? ¿Cuántas veces nos ha hablado el hombre y le creemos más al hombre que a lo que está diciendo la palabra de Dios? Hermanos, ¿usted quiere tener discernimiento de espíritus? Hay que pedirlo a Dios. ¿Queremos tener discernimiento? Hay que ir a la palabra de Dios. La palabra me da la habilidad de entender si ese mensaje es o no es de Dios, si está
en el marco de la Escritura y si es correcta la interpretación que se da de la Escritura. Por eso quiero ponerle en alerta esta mañana, porque se trata de nuestra alma, se trata de nuestra salvación, se trata de nuestra eternidad. El enemigo va a usar aún personas que están dentro de la iglesia para desviarnos. Y ese que quizás se desanimó y le dijo a usted, yo no voy a volver a la iglesia, no volvamos por allá. ¿Quién le está hablando ahí? ¿Dios? Y le da argumentos humanos, y le da argumentos lógicos. Yo no voy a volver a la iglesia y te da una serie de argumentos. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Hermanos, la iglesia necesita en este tiempo mucho discernimiento. Vaya conmigo, le muestro otro caso en Hechos capítulo 16, versículo 16. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hay personas que piensan que el discernimiento de espíritu es solamente para verle demonios a la gente. No, es para saber qué espíritu me habla: el espíritu de Dios, el espíritu de Satanás o el Espíritu Santo, o el espíritu del hombre, perdón. Para eso me faculta el discernimiento de espíritus. Si usted, es un asunto tan delicado que encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Mire lo que dijo el apóstol Juan. Vaya conmigo a ese pasaje. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Mire lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ojo con lo que le voy a preguntar. ¿Un espíritu habla? ¿Un espíritu habla? Hermanos, respóndame. Habla a través de una persona. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo habló a través de un profeta, habló a través de una persona. Y el texto dice: amados, no creáis a todo espíritu. O sea, no creáis a todo lo que escuchas. No creas a todo lo que oyes, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando él dice probar, hay que evaluar. Iglesia, cuando alguien venga a darle un consejo, cuando alguien venga a usted a incitarlo a hacer algo, evalúa. Eso que me está diciendo ¿va de acuerdo a la palabra de Dios? Se la pongo en estos términos: ¿Jesús me daría ese consejo a mí? ¿Jesús me daría el consejo
porque vivo aflicción, que odie, que me divorcie, al joven que se rebele contra sus padres? Jesús me daría ese consejo, que deje de hacer lo que es correcto, que está escrito en su palabra. Entonces déjeme decirle que entonces la Biblia no es un absoluto para usted. Porque si yo estoy haciendo cosas que van en contra de la verdad, la Biblia justificando un argumento humano, justificando un argumento aún diabólico, entonces la Biblia no es un absoluto. ¿Qué me garantiza a mí que estoy caminando derecho? Lo que dice la palabra. Por eso necesitamos discernimiento. Por eso necesitamos crecer en discernimiento, pedir discernimiento. Porque van a tratar de engañarnos. La Biblia dice que Satanás engaña las naciones. Su juego es engañar. Yo le hago una pregunta más fuerte. Si alguien le dice a usted que mate a una persona para solucionar un problema, ¿quién le estaría hablando a usted ahí? Y si alguien le dice a usted que mienta, ¿quién le está hablando ahí? Y si alguien le está diciendo a usted que robe, ¿quién le está hablando ahí? Y si alguien le está diciendo que odie y viva una vida de amargura, ¿quién le está hablando allí? Y te puede dar un argumento. Es que esa persona te ha hecho mucho daño, es que tu papá ha sido un irresponsable, es que esto y lo otro, y argumentos y razones. Y aquí es donde la iglesia hoy está siendo engañada. Porque en muchos contextos se ha dejado de predicar la palabra y la gente se ha dedicado a escuchar profecías y profetas, algunos buenos, algunos muy malos. Pero si la Biblia me dice a mí que estamos en el tiempo de la apostasía, el tiempo de los falsos profetas, ¿sabe cómo me aseguro yo? Viniendo a la palabra. Por eso en esta mañana yo le digo algo: juzgue si lo que yo le estoy diciendo es verdad o es mentira. Juzgue si lo que yo le estoy enseñando en esta mañana a usted es mentira y yo le estoy manipulando con el mensaje, o es la verdad de Dios. Porque el que manipula y engaña es Satanás. Quiero terminar leyendo un pasaje que está en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Le dije que me iba a quedar mucho en este don porque es muy necesario. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, ojo, cuyo advenimiento, o sea, su venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dejémoslo hasta ahí por un momento. Yo me voy para esa otra iglesia, allí sí hay poder. Allí los demonios gritan, allí la gente cae al piso y bota babasa y hacen una cantidad. Allá uno sí tiembla rico. ¿Ese es el poder de Dios? ¿Ese es el poder de Dios? No es el poder de Dios
por su evangelio que tiene la capacidad de salvar al hombre pecador. Eso no es poder de Dios. No es poder de Dios en nuestras vidas, que vivíamos una vida de pecado y de inmundicia y hemos sido transformados y hoy somos hijos de Dios. Eso no es poder de Dios. Y no hay manifestaciones del poder de Dios en medio de nosotros. Algunos hemos sido liberados de mentiras, liberados de influencias diabólicas, sanados de enfermedades. Eso no es poder de Dios. Entonces el inmaduro se llenó de un argumento: es que en la iglesia, y lo voy a decir porque así me lo dijeron, yo no vuelvo a la iglesia panamericana porque allá hay pecado. Y yo pregunto, ¿y a dónde vas no hay pecado? Muéstreme solo una iglesia donde no hay pecado. ¿Quién coloca ese argumento? ¿Quién lo trajo acá? ¿Por qué olvidamos lo que Dios hizo? ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Cómo llegaste a esta iglesia? En condenación total, arruinado, mal. ¿Y qué ha hecho Dios? Y entonces alguien dijo: yo me voy para otra iglesia porque allá hay pecado. Bueno, tú no conoces la escritura, tú no sabes que la iglesia somos una y que estamos siendo perfeccionados para la venida de Jesús. Y que Satanás vendrá, el anticristo y sus mensajeros, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ojo con lo que le voy a decir: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Yo me voy de la iglesia porque hay pecado. Yo me voy de la iglesia porque el pastor falló. Yo me voy de la iglesia porque es que yo soy muy bueno. Yo no puedo estar en esa iglesia. Primero, somos solo una iglesia. Y dice acá que hay algunas personas que van a ser engañados porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, Dios le dijo a esa persona: arrepiéntete de tu odio, arrepiéntete de tu amargura, arrepiéntete de tu murmuración, arrepiéntete de vivir en razonamientos humanos y lógicos, arrepiéntete de vivir una vida religiosa. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a cambiar nuestro estilo de vida, a buscarle en la palabra, a buscarle en oración, a consagrarnos a Él? Y dijo: no, eso no hay necesidad de tanta cosa. Entonces, como Dios habló y habló y habló y habló y la persona no recibió la palabra, ¿qué vendrá para esa persona? Un poder engañoso, porque usted no cree la verdad. Y vino un falso profeta, un falso consejero, un mensajero del diablo, y le dijo cualquier cosa y se lo llevó a otro lugar y su alma corre riesgo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el peligro de una vida religiosa. Una vida religiosa me lleva a vivir en el rito. Voy a la iglesia cada 8 días, hago esto, hago lo otro, ya le cumplí Dios, ya. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos creyendo y viviendo la verdad de Dios? ¿Estamos tomando decisiones conforme a la verdad de Dios? Para eso se necesita no solo discernir lo que hay en otro,
discernir lo que hay en mí. Y entender que a veces yo mismo me pongo en peligro. Que hay algo en mí que no está bien. Que hay algo en mí que no es correcto. Que hay un argumento en mí que no es bíblico. Discernimiento. Ahora, estas personas se distinguen la verdad y el error, lo correcto de lo equivocado, lo puro de lo impuro. Identifican el engaño en otros con precisión y propiedad. Determinan si una palabra que se le atribuye a Dios es auténtica. Reconocen inconsistencias en una enseñanza, en un mensaje profético o en una interpretación. Ojo, supongamos que alguien tiene el don de profecía, pero no es estudioso de la Biblia. ¿Cómo sabe si yo estoy predicando lo correcto si no conoce la Biblia? No puede. Por eso estas personas, dice, reconocen inconsistencias en una enseñanza, en un mensaje profético o en una interpretación, cuando es el don de lenguas y la persona, hay alguien que está interpretando las lenguas. Son capaces de sentir la presencia del mal, sí. Saben cuando hay un demonio, cuando hay un espíritu maligno, lo sienten, lo perciben y algunos lo ven. Cualidades: perceptivos, perspicaces, o sea, ven lo que otros no ven, sensibles, tienen intuición, son veraces, son celosos. Advertencia: pueden luchar para expresar lo que disciernen, perciben y sienten. ¿Por qué? Porque entran en una lucha. ¿Esto es mío o es de Dios? ¿Es el don de sospecha o es el don de discernimiento? Entonces luchan con eso. Pueden ser duros en confrontar a otros por no saber decir la verdad en amor. Necesitan estar seguros antes de hablar lo que disciernen. Usar el don responsablemente y de la manera correcta. Hermanos, no es más por hoy. Vamos a orar. Colóquese de pie. ¿Estamos siendo edificados, hermanos? ¿Cuántos tienen el don de discernimiento? ¿Cuántos tienen el don de sospecha? Voy a decirle algo. Dios no está enseñándonos esto por capricho, porque al pastor le parece. Esta iglesia se va a empezar a mover en los dones espirituales. Pero necesitamos ser maduros, necesitamos hacerlo en amor, de la manera correcta. Y quizás usted va a empezar a experimentar cosas nuevas en su vida. Manifestación de dones. Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque no tendrías que darnos nada, Señor. Hay un juicio sobre el hombre pecador, la muerte. Pero nos amas tanto, Señor. Quieres que nosotros hagamos equipo contigo, bendito Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego, bendito Dios de la gloria, que nos ayudes a usar los dones correctamente, Señor. Vamos, levanta tus manos un momento y dile al Señor: Señor, imparte de tus dones en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, imparte sobre la iglesia palabra de sabiduría, de ciencia, Señor. Ministra, Señor, ese don de fe, de milagros, de sanidades, de profecía, Señor. Pero dígale conmigo esta mañana al Señor: Señor, dame discernimiento. Dame discernimiento de espíritus. Primero, para evaluar los argumentos que hay en mi propia vida.
los argumentos que hay en mi propio corazón. Y para discernir cuando alguien me hable, cuando alguien me enseñe, cuando alguien me dé un consejo, si realmente eres tú el que está hablando, o es el hombre, o es el propio enemigo. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, ministra a tu iglesia, ministra a tu pueblo, derrama tu gracia, derrama tu espíritu, Señor, en esta mañana. Dígale: Señor, yo quiero más de ti, más de tu espíritu, más, Padre. Señor, hay personas aquí en esta mañana luchando porque hay argumentos humanos, hay argumentos que el enemigo ha puesto. Derriba argumentos por la verdad de la palabra. Convéncelos, Espíritu de Dios, convéncenos, Padre, en el nombre de Jesús, para no ser engañados por nuestra lógica, por nuestra razón, por nuestra manera de ver las cosas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, Señor, y yo te doy gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús.